Abran por favor la Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 al 39. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Es muy común encontrar personas que se preguntan en momentos de calamidades, un terremoto, un tsunami, un incendio, o una catástrofe de cualquier tipo, o una persona que sufre una muerte inesperada, un accidente, etc. Si existe Dios, ¿cómo puede ser que sucedan estas cosas? Si existe Dios, ¿por qué Él permite que esto suceda? Siempre esta pregunta se hace en referencia a cosas malas que pasan. Bueno, hoy vamos a considerar lo mal que está hacer esta pregunta y qué es lo que hay detrás de una pregunta como tal. Si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Esta pregunta siempre que se hace así surge de una ignorancia del verdadero Dios, pero también de una ignorancia de quiénes somos nosotros, según lo que Dios dice. Acabo de leer del libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 al 42. Este es un libro breve de las Escrituras, escrito por Jeremías. Está entre medio de Jeremías y Ezequiel, que son dos libros proféticos, pero Lamentaciones es un libro poético. Son 5 canciones, 5 poemas, 2 de ellos son lamentos y 3 son endechas fúnebres. Los lamentos son también canciones que se escriben para ser cantadas cuando se hace el funeral de una persona querida, de alguien amado. Todo esto es como un llanto en 5 capítulos, por eso se llaman Lamentaciones. Son las lamentaciones del profeta Jeremías. Jeremías fue testigo ocular de la catástrofe más grande de la historia de Israel, que fue la destrucción de Jerusalén y el templo, en manos del rey Nabucodonosor de los babilonios, allá por el 580 a.C. Si se le preguntara hoy a un judío en este tiempo cuál fue la tragedia más grande de toda la nación de Israel, seguramente diría que fue la Shoah en la Segunda Guerra Mundial, el exterminio sistemático de 6 millones de judíos en manos de los alemanes, de los nazis. Sin embargo, en la historia bíblica, la catástrofe más grande de Israel fue la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios. Y eso también es evidente cuando leemos en el libro de Dios, en las Escrituras, que se relata 4 veces el mismo episodio. 4 veces la destrucción de Jerusalén en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes, en el libro de Jeremías y también aquí en Lamentaciones. Y las personas que fueron contemporáneos de esa destrucción, seguramente todas ellas se preguntaron, ¿cómo pueden suceder estas cosas? Si nosotros somos el pueblo de Dios y Jehová es nuestro Dios, ¿cómo puede ser que esto suceda? ¿Cómo Dios permitió que la ciudad santa, Jerusalén, y el templo, su casa, fueran destruidos? Bueno, asombrosamente, en los otros 3 relatos, fuera de Lamentaciones, todo el tiempo se menciona a Babilonia, a los babilonios y a Nabucodonosor. En Jeremías, entre el capítulo 20, verso 4 de Jeremías, y el capítulo 52, verso 34, se menciona a Babilonia más de 150 veces. Pero asombrosamente en este libro de Lamentaciones no se menciona ni a Nabucodonosor, ni los babilonios, ni a Babilonia. Este libro que explora teológicamente lo que pasó, qué es lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, por qué se fue destruida la ciudad santa, por qué el pueblo de Dios sufrió una calamidad tan grande. En este libro de Lamentaciones
La palabra clave del libro es la palabra Jehová. Jehová 32 veces se repite. Y la palabra Adonai, que es otro nombre de Dios, traducido en nuestras Biblias como Señor, 14 veces. Jeremías, que es un profeta, un hombre de Dios, un creyente, interpreta correctamente, teológicamente, que el que destruyó Jerusalén y el templo fue Dios. Dios lo destruyó. Dios usó como instrumento a Nabucodonosor y a Babilonia, pero el responsable detrás de la destrucción es Dios. Es Dios. De manera que estos versos que acabamos de leer de alguna manera nos proporcionan una perspectiva teológica, yo diría distinta, diferente, una perspectiva valiosa, necesaria para nosotros hoy. Pero cuando nos preguntamos si existe Dios, ¿por qué pasa lo que pasa? Si existe Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, leyendo el análisis de Jeremías aquí, que es inspirado por Dios, podemos hacernos la misma pregunta hoy. Y cuando sea necesario, porque la hacemos muy a menudo esta pregunta. Y nos responderíamos seguramente de manera distinta si tomamos en cuenta esta perspectiva, este paradigma, como se dice hoy, diferente desde el punto de vista de Dios. En primer lugar, cuando nosotros preguntamos si existe Dios, por qué suceden estas cosas, lo hacemos desde la ignorancia o un mal entendimiento, una confusión de quién es Dios. No comprendemos el carácter de Dios. Y es allí donde debemos comenzar. Dice el verso 37, Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? De la boca del Altísimo, pregunta por segunda vez, verso 38, ¿no sale lo malo y lo bueno? Bueno, estos versículos nos llevan inmediatamente a pensar en la soberanía de Dios sobre la creación. Él es el creador. Cuando dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Cuando dice no mandó, está hablando de Dios decretando que algo suceda. Y eso nos remite enseguida al comienzo de la Biblia, cuando dice, verso 3 de Génesis 1, dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dijo Dios, y entonces dijo Dios, y todo el relato de la creación es Dios hablando, Dios decretando que algo suceda, y sucede. Dios es el creador y por tanto es el gobernante de la creación. Este es su mundo, esta es su creación, nosotros somos sus criaturas. Y todo lo que sucede en este mundo, según la Biblia, sucede porque Dios quiere que suceda. El Salmo 33, 9, similarmente, dice, verso 6, antes, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Está hablando del cielo y las estrellas. Todo fue hecho por la palabra, por el aliento de su boca. Verso 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque Él es el creador, Él es el dueño de todo, Él es nuestro amo. A Él debemos dar cuentas. Y entonces el verso 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Eso es lo que está diciendo, preguntándose retóricamente Jeremías. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Todo lo que pasa es lo que Dios ha ordenado que pase. Dios no es en la Biblia un relojero que inventó un reloj, lo fabricó, lo armó, ensambló todas las piezas, le dio cuerda y lo dejó para que ande solo. De ninguna manera, en la Biblia jamás Dios se ha desentendido de su creación. Dios es el creador, por supuesto Dios creó todas las cosas, pero Dios sigue activo y presente en su creación, sustentando todas las cosas. El Salmo 115, 2 refleja de alguna manera bíblica esta pregunta que nos estamos haciendo en este sermón. Si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Salmo 115, 2 dice, ¿por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Cómo se le escapó esto? Y entonces el verso siguiente contesta, Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Todo lo que Él quiso ha hecho. Todo lo que está sucediendo ahora en este momento en nuestra historia
en nuestra sociedad, en el mundo, en el universo. Todo sucede lo que Dios quiere que suceda. El problema nuestro es que estamos mirando el bordado del lado de abajo y no entendemos lo que está pasando. No podemos comprender. Nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y pensamos, yo jamás haría una cosa así. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Necesitamos un nuevo paradigma. Necesitamos ver las cosas de otra forma. Nuestro paradigma, nuestra manera de pararnos y ver las cosas no nos da explicaciones, no nos da respuestas, no tenemos solución. Eso es obvio. En el siglo XVI era muy común hacer discusiones por cartas. Una carta iba, después otra volvía y así, a veces en medio de una discusión se intercambiaban una decena de cartas. Bueno, hubo una discusión muy famosa entre un creyente llamado Martín Lutero y un humanista secular llamado Erasmo de Rotterdam, en Holanda. Ellos empezaron a discutir por carta sobre qué tan libre es el ser humano, sobre el llamado libre albedrío. Y carta va, carta viene, tenemos todas las cartas de ambos lados, y en una de esas cartas Martín Lutero le dice a Erasmo, ¿sabés cuál es tu problema, Erasmo? Tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Y ese es nuestro problema, siempre ha sido nuestro problema. Nuestros pensamientos de Dios son demasiado pequeñitos, son demasiado fabricados a nuestra medida, a nuestra imagen y semejanza, digamos. Ese es nuestro gran problema y nos equivocamos cuando pensamos que podemos confiar en nuestros sentidos, en nuestra intuición, en lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros nos imaginamos. Pero Dios no es así. Yo digo que necesitamos otra perspectiva. Necesitamos ver las cosas desde otro ángulo para entender lo que está pasando hoy en el mundo y lo que ha pasado siempre, pero no lo podemos entender desde nuestro punto de vista. Como dicen ahora, necesitamos un nuevo paradigma. Déjenme dar un ejemplo, que para mí es muy valioso. Es muy conocido por todos, creo yo, que la historia de la física, la ciencia llamada la física, se divide en 3 periodos. La física antigua, cuyo personaje más famoso es Aristóteles, la física clásica, con Galileo y Newton como representantes, y la física moderna, que hay muchos físicos realmente que han aportado a esta forma de ver la física, pero se cree que Einstein es quizás el principal, el paradigma de esa forma de ver. Muy interesante que cada uno de estos periodos fueron dominados justamente por una forma de ver las cosas, por un paradigma. Aristóteles fue un genio, pero estuvo equivocado en la forma que él entendió el movimiento de los cuerpos, el movimiento de los planetas. Aristóteles dijo, miren, es obvio, ese carro está quieto y solo se va a mover cuando el caballo se mueva. Es decir, las cosas están quietas y solo se mueven cuando se aplica una fuerza sobre ellas. Bueno, eso no sirvió para explicar todo lo que se llama la mecánica celeste, los movimientos de los planetas. Llegó después de siglos un muchacho llamado Galileo Galilei, un italiano, que se atrevió a decir Aristóteles estaba equivocado y casi lo echan de la universidad, insolente, atrevido, ¿quién sos vos? ¿Quién te crees? De manera que Galileo dijo, no, un momento, yo no estoy diciendo que yo estoy a la altura de Aristóteles, yo lo que digo es que su método de analizar el mundo, el universo, fue equivocado. No podemos confiar en nuestros sentidos, en nuestra intuición, porque es demasiado subjetiva. Yo propongo lo que se llama ahora el método científico. Hagamos experimentos. Está bien, yo digo, bueno, a mí me parece tal cosa, pero debe comprobarse eso por medio de experimentación, de observación, y se debe comprobar. Y famoso es el evento cuando él fue a la Torre de Pisa y tiró 2 bolas de cañón de distinto tamaño, de distinto peso, y las 2 cayeron juntas. Mostrando con eso, Aristóteles hubiera dicho que caía la más grande y más pesada primero y después la otra. Mostrando con eso que Aristóteles se había equivocado. Y comenzó un nuevo paradigma que permitió explicar por primera vez por qué los planetas no chocan entre sí, con las ideas de Galileo y las leyes de Newton, que puso todo de forma matemática. Hasta que comenzaron a darse cuenta que todo este paradigma
no alcanzaba para explicar todas las cosas. No alcanzaba. Algo no cerraba, algunos fenómenos físicos, naturales, no encajaban en estas fórmulas, en esta manera de verlo. Y apareció un hombre llamado Einstein que dijo, me parece que estamos equivocados, estamos cometiendo un error nosotros, porque estamos mirando las cosas desde la perspectiva incorrecta. Y se explicó a Einstein. Y dijo, imagínense que nosotros vamos en un tren, sentados en un tren, y miramos la lámpara que está en el medio del tren, el plafón. Para nosotros ese plafón está quieto. Sin embargo, si una persona está parada afuera de la vía, afuera del tren, y nos ve pasar, vería esa luz pasando a una velocidad bastante rápida. Para nosotros está quieta, para el que está fuera del tren se está moviendo. Y ese es nuestro problema, dijo Einstein. Todos nuestros experimentos, todas nuestras teorías las hacemos dentro del planeta Tierra. Pero el planeta Tierra no está quieto, se está moviendo. Se está moviendo a una velocidad tremenda. La Tierra gira a 1.700 kilómetros por hora sobre su eje y se traslada alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora. Pero a mí me parece que está quieto acá. De hecho, si yo miro un globo terráqueo, en realidad yo estoy casi boca abajo en la forma donde se ubica Buenos Aires, Argentina. Pero a mí no me parece que estoy boca abajo. Yo pienso que yo estoy derecho. En todo caso, los que están boca abajo serán los que están en el otro lado de la Tierra, pero yo no. ¿Ven? Es un ejemplo, es una analogía. Nuestros sentidos nos engañan. Einstein decía, la única manera de que nosotros podamos avanzar en la interpretación del mundo sería que tratemos como de salir de la Tierra, que se está moviendo, y nosotros en nuestra imaginación, porque no podemos hacerlo de otra forma, tenemos que hacer nuestras teorías, nuestras observaciones, como si estuviéramos ubicados en un punto fuera de todo lo que está pasando acá. Y desde ahí elaborar nuestras teorías. Y por eso le llamó la teoría de la relatividad. Es relativo, dijo él. Bueno, ese es nuestro problema con Dios. ¿Cómo nosotros desde acá vamos a decir cómo tiene que hacer Dios? ¿Cómo debería portarse Dios? ¿Qué debería y qué no debería suceder si Dios existe? ¿De dónde sacamos esa arrogancia? ¿Cómo nosotros vamos a ser capaces de determinar cómo debe o no debe ser Dios, cómo debe actuar o no debe actuar Dios? No podemos. Necesitamos otra perspectiva. Necesitamos, para entender las cosas de Dios, verlas desde cómo Dios las ve. Y eso no es posible desde nuestros pensamientos de Dios, siempre van a ser demasiado humanos. Por eso en un punto se nos llama a humillarnos, a ser humildes como niños y reconocer, yo no me creé a mí mismo, yo no soy producto de la casualidad de una explosión, hay alguien que me creó a mí, y ese alguien, si quiere que yo lo conozca, él debe tomar la iniciativa para hacerse conocer, porque yo no puedo, ningún ser humano puede, por medio de su imaginación, llegar a entender las cosas de Dios. Y eso es lo que creemos nosotros, los cristianos, sobre la Biblia. Y por supuesto los judíos creyeron lo mismo del Antiguo Testamento. Este es el libro de Dios. Es Dios, desde su perspectiva, revelándose a nosotros y explicándonos desde ese ángulo fuera de la tierra por qué sucede lo que sucede, quiénes somos nosotros, quién es Él, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que pide Dios del ser humano. Y volvamos entonces a la Biblia. Y aquí en la Biblia, después de una calamidad tremenda, inexplicable desde el punto de vista humano, aparece un profeta, un hombre que habla de parte de Dios y se pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿A quién se le ocurre, diría Jeremías? ¿A quién se le ocurre pensar que esta calamidad que sucedió, pero Dios no quería que suceda? ¿En serio no quería que suceda? ¿Y por qué sucedió entonces? Si Dios no quería que suceda, ¿por qué sucedió? No, Dios trató de evitarlo, dicen algunos. No, Dios no quería que te pase esto. Pero bueno, pasan, las cosas pasan. ¿Pero y qué clase de Dios es entonces? Bueno, lo que pasa, ustedes saben, Babilonia es muy poderosa, Nabucodonosor es tremendo, tiene una habilidad militar tremenda. Pero Dios está por encima. Pero nosotros, el pueblo de Dios, somos Israel. ¿Acaso el creador de todo el universo, Jehová, no es nuestro Dios?
¿No es más fuerte Dios, el único Dios que existe, no es más fuerte que Nabucodonosor, que el Moloc, el dios de los babilonios, que el ejército babilonio? ¿Cómo puede ser? Si Dios no es todopoderoso, entonces no es Dios. Si Él no puede hacer lo que Él quiere, ¿qué clase de Dios es entonces? Nadie jamás que comprende quién es Dios puede decir que las cosas que pasan a pesar de que Dios no quería que pasen. Eso no es una explicación para nada. La Biblia dice que Dios es soberano. Eso significa que Él gobierna su mundo, que Él hace lo que Él quiere siempre, no a veces, siempre. Nada, jamás nada se le va de las manos, como si, uy, ay, 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 ¿y ahora qué hacemos? Jamás Dios se agarra la cabeza y dice, uy, sonamos. Jamás Dios está nervioso, jamás tiene un problema como lo tenemos nosotros. Una vez una persona, compañero de trabajo, un día me dice, pobrecito Dios. Yo me sorprendo y le digo, ¿pero cómo? ¿Cómo dijiste eso? Y pobrecito Dios, ¿por qué decís eso? Y Él quiere que nos portemos bien y todos somos un desastre. Cada uno hace cualquier cosa. Pobrecito Dios. Eso es como Erasmo. Tus pensamientos, Erasmo, son demasiado humanos. Dios no es pobrecito, de ninguna manera. Todo lo que sucede, tanto lo bueno como lo malo, está decretado por Dios. Tanto lo pequeño como lo grande es decretado por Dios. Tanto las bendiciones como las maldiciones suceden porque Dios quiere que sucedan. Dice el Salmo 135, versos 5 y 6, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y continúa el Salmo 135 hablando de las tormentas, la lluvia, las tempestades, todos los elementos de la naturaleza, cómo Dios los utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Eso lo vemos todo el tiempo y vamos a hacer rápidamente un repaso. Esto se llama la doctrina, porque así se estudia en teología, de la soberanía de Dios. Dios es soberano, queriendo decir que Dios gobierna su creación. Dios hace que suceda todo lo que sucede desde lo más ínfimo, desde un virus hasta un ejército o generales, presidentes, gobernantes, terremotos. Todo lo que sucede en este mundo está controlado por el Dios soberano. Las cosas inanimadas obedecen a Dios. El mar Rojo se abre cuando quiere pasar su pueblo. Lo mismo pasa con el río Jordán. La tierra se abre en algunas oportunidades para tragarse vivos a personas que murmuran contra Dios. El maná desciende cada día durante 40 años para que Israel comiera y no se muriera de hambre. En una oportunidad se nos cuenta el relato de un hacha de hierro que flota, también como un milagro de parte de Dios, lo hace Dios. El fuego no quema a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que son echados a un horno de fuego y el fuego no los quema. Dios envía el diluvio y se inunda la tierra y Dios vez tras vez utiliza elementos inanimados. Manda una tempestad al mar de Galilea y cuando Jesucristo se despierta en el bote, le dice a la tempestad que pare y la tempestad para. Y Jesucristo camina sobre el agua, etcétera, etcétera, etcétera. No solo la creación inanimada de Dios, los elementos inanimados obedecen a Dios, sino también las criaturas irracionales. Vemos en la Biblia todo tipo de historias, solo enumeramos algunas. Cuando Elías tiene, en medio de la sequía, dice que cada día, encerrado en una cueva, cada día los cuervos le traían de comer. Cuando el profeta Daniel es tirado en el foso lleno de leones, dice que Dios cerró la boca de los leones para que no lo mordieran a él. Dios envió un pez para que se trague a Jonás. Y el pez va y se traga a Jonás. Y después Dios le ordena al pez que lo vomite. Y el pez lo vomita a Jonás después de 3 días. Terminando el libro de Jonás, dice que Dios hizo crecer una calabacera para que le diera sombra a Jonás. Pero Jonás se queja. Y entonces Dios, para darle una lección, manda un gusano, dice la Biblia. Manda un gusano para que hiriera la calabacera. Todo de una manera impactante el libro de Jonás,
mostrando cómo todo obedece a Dios menos Jonás. Toda la creación responde a la soberanía de Dios, menos Jonás. Cuando Dios hace construir el arca a Noé, Noé no sale a buscar a todos los animales, hubiera estado, vaya a saber, siglos hasta encontrar a cada uno de los animales, sino que Dios manda a los animales que cada uno de ellos vaya hacia el arca de 2 en 2, un macho y una hembra. Dios envía plagas a Egipto y asombrosamente esas plagas matan a los egipcios, matan el ganado de los egipcios, pero no tocan a los israelitas ni a su propio ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso habla de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios, de todas las cosas. Esa soberanía de Dios, ese gobierno también actúa sobre las personas, sobre los seres humanos. Dios pone en el corazón de los egipcios, para cuando sale el pueblo de Israel, cada uno dice que le pide a su vecino si le puede dar algo y ellos se despojan de todo voluntariamente. Las mujeres egipcias les dan sus joyas a las damas hebreas para que se las lleven. Y Dios le avisa a Moisés, yo voy a hacer que ustedes hallen gracia frente al corazón de este pueblo, etcétera, etcétera. Salomón, que era rey, escribe en Proverbios, capítulo 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Salomón es rey y se da cuenta que Dios tiene el poder para hacerle a él cambiar de opinión, para beneficiar o perjudicar a alguien. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se menciona en otro libro de la Biblia, el libro de Daniel. El profeta Daniel fue uno de los asesores de Nabucodonosor. Y un día Nabucodonosor, se nos cuenta allí en el Daniel capítulo 4, se ensoberbece y piensa que todo su gloria, su esplendor, su poder es gracias a él y no gracias a Dios. Porque la Biblia varias veces enfatiza que Nabucodonosor fue lo que fue porque Dios, digamos así, lo construyó para ser un instrumento de juicio contra su pueblo. Así que un día Nabucodonosor se jacta de su grandeza. Y se nos cuenta en el libro de Daniel, capítulo 4, que Dios le quita la salud mental. Dice así el verso 32, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Es la forma muy característica de la Biblia para hablar de Dios como gobernando por encima aún de los reyes más encumbrados. Se le llama el Altísimo, o sea, el que está por encima de todos los que están en alto. Él domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien Él quiere, dice aquí. Y entonces continúa el relato en Daniel capítulo 4. Y al final del verso 34, Nabucodonosor recobra el juicio, la razón y dice, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie en su sano juicio le puede decir a Dios, ¿qué haces, Señor? Estás haciendo mal. ¿Cómo se te ocurre esta cosa? ¿Estás loco, Dios, o qué te pasa? No, nadie que haga eso está actuando con sabiduría, sino con completa necedad. Se nos habla, bueno, ejemplos sobran, solo elegí algunos para hacer el punto. Dios hace lo que Él quiere. Por favor, piense en esta frase tremendamente potente. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y eso se responde solo, nadie. Lo que está sucediendo en este momento, esta crisis mundial, esta pandemia, es algo que Dios mandó que suceda. Y si no, no hay Dios. Si no, no existe Dios. Si no, no existe Dios. Si Dios, el Dios que creó todas las cosas, no puede controlar algo así, es porque Él en realidad es un invento nuestro. Pero sí existe. Y entonces tenemos que concluir que esto está pasando porque Dios quiere que pase. Solo para agregar un par de ejemplos más. Cuando Herodes y Pilatos se ponen de acuerdo para matar a Jesús, uno dice, no, momento, con Jesús no. Es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. No lo pueden matar.
Bueno, lo mataron. Y en la Biblia, el que conoce la Biblia sabe todo el tiempo que así tenía que suceder según el Salmo 2, que se iban a poner de acuerdo los distintos reyes, los gobernantes para atacar al Mesías, para matar al Mesías. Pero dice el Salmo 2, pero Jehová se reirá de ellos. Jehová se reirá de ellos. Y Lucas, el escritor del libro del Evangelio de Lucas y Hechos, rescata ese concepto, Jehová se reirá de ellos. Porque en realidad ellos creen que están arruinando, por decir así, los planes de Dios. Y en realidad Dios los está usando a ellos. Porque toda esa multitud que grita, crucifícale, 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 son los mismos que escuchan a Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Cuando Pedro dice, el verso 23, a este, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Todo lo que ustedes hicieron allí hace 40 días, dice Pedro, cuando pidieron que mataran a Jesucristo en la cruz, crucifícale, crucifícale, eso estaba determinado que sucediera. Y ustedes lo hicieron. Ustedes pidieron que así suceda. Y termina ese sermón y se convierten miles de personas. Y los primeros cristianos, que no fueron pocos, los primeros cristianos en Jerusalén, los que fueron por todos lados predicando el Evangelio, adivinen de dónde salieron. Eran de esa multitud que habían dicho crucifícale, crucifícale. Que 40 días después sienten convicción de pecado porque ellos mismos mataron al Salvador. Y la iglesia cristiana comienza con los mismos que habían pedido que maten a Jesús. Y el Señor se rió de ellos. Y siempre se va a reír Dios de nosotros, de cualquier cosa que nosotros tramemos contra Dios o que se nos ocurra que podamos hacer para sobreponernos a Dios. Lo mismo sucede con los ángeles, tanto buenos como malos. Dios domina sobre todas sus criaturas. Algunos dicen, bueno, entonces seguramente esto lo está haciendo Satanás. De ninguna forma. Y Satanás hace cosas, pero siempre con el permiso de Dios. Para eso se nos cuenta en el libro de Job. Se nos cuenta también allá en Lucas capítulo 22, cuando Jesús le dice a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ningún demonio ni Satanás mismo puede hacer nada sin el consentimiento de Dios, el permiso de Dios. Es así. Todo el tiempo Dios, en muchísimas partes de la Biblia, para castigar a personas que Él quiere castigar, le envía espíritus malos, que son demonios. En el escenario peor de todos los tiempos, que es en el Apocalipsis, cuando vengan los juicios finales sobre este mundo, donde habrá todo tipo de calamidades, de desgracias, de persecución incluso contra los creyentes. Repetidas veces se dice en el libro de Apocalipsis que el Señor reina, el Señor está sobre su trono, nunca se ha ido de allí. Y concluye Apocalipsis 19:6 con una nota de alabanza preciosa que dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aquí se inspiró Handel para el famoso aleluya, el movimiento final de su concierto llamado El Mesías. Él recoge todo lo que los ángeles cantan en el Apocalipsis, tratando de imaginar cómo cantarían los ángeles. Y esta famosa pieza llamada la Aleluya, que se canta tanto en las bodas, en inglés lo que está diciendo es eso, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En el momento más feo de la historia de la humanidad, en el momento donde más estragos suceden, los ángeles dicen, el Señor está reinando. Todo esto pasa porque el Señor lo está haciendo. Son los juicios que Dios derrama sobre la tierra. Tremendo. Aún lo que parece fortuito está controlado por Dios en la Biblia. Aún las acciones malvadas de los hombres están controladas por Dios. Solo menciono a Judas. Judas entrega a su maestro, a Jesús, por un acto libre y responsable de su voluntad. Pero Dios no lo toma por sorpresa, ni a Judas lo exime de su responsabilidad. Dice en Lucas 22:22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Lucas 22:22, a la verdad el Hijo del Hombre, Cristo, va a morir en la cruz, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Aquí en este versículo se congenian de manera asombrosa
lo que para nosotros es irreconciliable, que es la soberanía de Dios. Dios hace siempre lo que quiere, pero los seres humanos somos responsables. Judas entregó a Jesús, ay de aquel por quien es entregado, estará pagando en el infierno por eso. Pero Dios había determinado que así sea. Pero Él, de alguna manera, de nuevo, Él es Dios, no nosotros. Que nosotros no comprendemos, Dios usa las acciones libres de sus criaturas. Volviendo entonces a Lamentaciones, el profeta Jeremías señala que la razón por la cual Jerusalén cayó fue porque Dios determinó que así fuera, porque Dios es soberano. Y todo cristiano, y en tal caso todos los seres humanos, no sé si notarán, pero me estoy tratando de dirigir a los que no son cristianos. Porque creo que, de nuevo, insisto, que lo que estamos viviendo es una maravillosa oportunidad que Dios le está dando a los que aún no se han arrepentido de sus pecados, a los que se mofan de Dios, los que se burlan, o los que, aunque sea, son indiferentes, no les dieron demasiada importancia hasta ahora. A ellos me estoy dirigiendo. Pero aún pienso, porque esto está escrito para creyentes, Lamentaciones, los creyentes, los cristianos, necesitamos aferrarnos a la convicción de que Dios es soberano. Todos los seres humanos necesitan reconocer, conocer y reconocer que Dios hace lo que quiere. Nunca se le ha escapado el control de su mundo a Dios. Él tiene el dominio y el poder. Él está haciendo lo que Él quiere. Este es el plan A, no el plan B. En Dios, en los planes de Dios. Todo lo que sucede viene de Dios, incluso el sufrimiento. Todo lo bueno y todo lo malo se originan en Dios. Verso 38 aquí, nuestro pasaje dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno, lo malo, perdón, dice primero, y lo bueno. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De nuevo, el término altísimo se refiere al estado exaltado de Dios, mostrándolo a Él como el gobernante de todas las cosas, que actúa sin que nadie se interfiera. Dice que de la boca de Él sale lo malo y lo bueno. Cuando habla de la boca, de nuevo, la imagen es de alguien dando decretos, que cosas sucedan. Pero no se refiere a lo malo en el sentido moralmente malo. Dios no es el autor del mal, dice la Biblia. Dios no puede ser tentado. Todas las cosas buenas vienen de Dios, pero suceden cosas malas, claramente. Acá está hablando de lo malo en el sentido, la palabra mal ahí, todo lo malo, se puede traducir como, o puede connotar algo moralmente malo o una catástrofe. Y eso es lo que se refiere aquí. Todas las cosas buenas y las catástrofes, todos salen de la boca de Dios que lo decreta. Dice en Isaías 45, también Isaías anticipando esto que estaba ya viviendo Jeremías, Isaías 45, versos 6 al 7, dice, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios hace las cosas buenas como las cosas malas. Incluso la Biblia llega a decir que Dios se ha convertido en nuestro enemigo. En el Nuevo Testamento habla que nosotros éramos enemigos de Dios. Por eso habla la Biblia mucho del término de la reconciliación. Jesucristo vino a este mundo para reconciliarnos con Dios, porque estábamos peleados con Dios. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Nosotros nos quisimos sacar de encima a Dios y nos hemos constituido en enemigos de Dios. Y la palabra religión, religare, es justamente eso, la idea de la conciencia que tiene el ser humano de que está separado de Dios y todos los intentos del ser humano, inventados por el ser humano, sus propios esfuerzos humanos, humanistas, son llamados religiones. El ser humano tratando de arreglar lo que está mal con Dios. Bueno, la Biblia dice que eso es vano. Dice que estamos enemistados con Dios, estamos peleados con Dios. Somos enemigos de Dios y Dios es nuestro enemigo. Y necesitamos reconciliarnos. Por eso vienen cosas malas de parte de Dios también. Lamentaciones un poquito antes, capítulo 2, versos 4 al 5, dice, entesó su arco, está hablando de Dios, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario,
y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión, Jerusalén, derramó como fuego su enojo. Verso 5, Lamentaciones 2:5. El Señor con mayúscula, Dios, llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Tremendo, capítulo 2, verso 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Bueno, para entender bien esto, necesitamos un poco repasar la historia de Israel. Dios escoge a Israel, siendo ellos esclavos en Egipto, Dios los escoge y los llama para ser su propio pueblo. Y por supuesto, Él es un pueblo esclavo, Él los redime, Él lo hace suyo, es como ir a comprar un esclavo, digamos, lo compra y lo hace suyo. Y los instruye y los cuida y los protege y les da sus leyes. Y hace un pacto con ellos, hace un pacto con Abraham en Génesis 12 y luego con Israel, que son los descendientes de Abraham, ratifica ese pacto, un pacto unilateral de amor, donde Dios se compromete a ser leal a ese pueblo y ser su Dios. Pero Dios establece ciertas condiciones dentro de ese pacto. Y terminando Moisés antes de morir en Deuteronomio capítulo 28, dice en el verso 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a darte una lista de maldiciones. Si el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, se rebela, se hace enemigo de Dios, Dios dice acá, lo va a perseguir y va a derramar sobre su pueblo amado, va a derramar castigos. Y la lista incluye pestes, incluye muchas maldiciones, sequías, etcétera, mucho tipo de calamidades de todo tipo. Y en el capítulo 28, verso 49 dice, hasta el 57, solo leo un versículo, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Esto sucede más o menos en el 1400 a.C. Dios les avisa que si no obedecen, iba a mandar un día a una nación a destruirlos. Y sucede 800 años después. 800 años después. Y entre medio de lo que dice aquí en Deuteronomio 28 y lo que sucede en Lamentaciones, en esos 800 años, Dios envía profetas, todo el tiempo a decir, ojo, recuerden lo que dice Deuteronomio 28, ojo, dice Dios, sí, está bien, gracias, bueno, sí. Y la gente, el pueblo de Dios piensa que todo es algo fantasioso, no va a suceder nada de eso, ridículo. Como pronto le puede sonar a alguno hoy que yo diga, esto está sucediendo como castigo de Dios. Y alguno dirá, pero ¿de qué me estás hablando? Sonás como si estuvieras en la Edad Media hablando. Ya nadie habla de eso, del castigo, del juicio. Dios no es así. ¿Tan seguro está usted? ¿De dónde sacó esa idea? Eso es lo que el ser humano quiere imaginarse de Dios. Lo que le gusta pensar, pero no es lo que Dios dice de sí mismo. Claro que es así Dios. Claro que es así. Unos 6 años antes de lo que se nos cuenta en este libro de Lamentaciones, porque después léalo en casa, Lamentaciones cuenta cosas tremendas. Cuando los babilonios sitian Jerusalén, la gente en Jerusalén empieza a morirse de hambre. Y se nos cuenta que las doncellas con pies delicados que nunca ni habían pisado el barro siquiera, siempre con sandalias primorosas, comienzan a desear comerse sus hijos por el hambre. Cuando entran a saquear todo, personas agarran bebés y los escrachan contra la pared, los revientan contra la pared. Cosas por el estilo salvajes, maldades espantosas. 6 años antes, el profeta Ezequiel, a quien también se le revela lo que va a pasar, le dice a Dios, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y contesta Dios, estoy leyendo en Ezequiel capítulo 9, versos 9 al 10. Y Dios le contesta al profeta Ezequiel, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad.
porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. La gente, el pueblo de Dios había llegado al punto de decir, Dios nos ha abandonado, Dios no está con nosotros, Dios no nos ve lo que hacemos, hagamos lo que se nos antoje, Dios no se fija, Dios no existe. El pueblo de Dios había llegado a pensar que Dios no existía, que Dios no estaba. Y es lo que vemos hoy. Esa es nuestra cultura secular cada vez más, donde se matan 56 millones de bebés por año en todo el mundo. Y con la hipocresía de esta cultura que le hace la vista gorda a eso. 56 millones de niños por año. Hemos perdido completamente la capacidad moral, el discernimiento espiritual para ver las cosas como son. Y nos jactamos como si nuestra idea de Dios es la correcta, cuando en realidad nosotros menospreciamos a Dios, le hemos dado la espalda a Dios, nos burlamos de Dios. Si existe Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Es la pregunta, la mala pregunta, la pregunta equivocada. Bueno, existe Dios. Y estas cosas suceden porque Dios determina que sucedan. Porque Dios es soberano. Y nosotros no podemos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Dios ha sido paciente y es paciente y va a seguir siéndolo probablemente. Esto solo es como un aviso, porque la Biblia nos enseña bien cómo esto va a ir de mal en peor. No parece que fuera todavía el momento de que todo se acabe. Pero sí parece un aviso de que se acerca el fin, donde al final un día Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos, según su evangelio, según su palabra. Claro que Dios existe. Claro que Dios existe. Y todo lo que está pasando pasa porque Dios quiere. Entonces alguno dirá, bueno, pero entonces está bien, existe Dios, Él hace lo que quiere, pero entonces no me digas que es bueno. Dios no puede ser bueno. ¿Y por qué no puede ser bueno? Para que en la mente de las personas Dios sea bueno, tiene que garantizarte, para que en tu mente Dios sea bueno, tiene que garantizarte que vos tengas lo que te gusta, lo que querés. Eso es bueno para vos, alguien que te da lo que a vos te gusta, lo que vos necesitás, lo que vos querés, según tu criterio. ¿Y qué tal si Dios es bueno? Y no solo bueno, sino que también es justo y debe dar a cada uno lo que cada uno se merece. ¿No será quizás que en realidad nos merecemos lo que nos está pasando y en realidad aún mereceríamos más de lo que estamos viendo? Y eso continúa acá, Jeremías, Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En primer lugar, cuando preguntamos si existe Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Lo primero que vemos aquí es porque no entendemos quién es Dios. Versículos 37 y 38. Dios es soberano. Dios lo está haciendo. Dios es justo y reina. En segundo lugar, cuando preguntamos esto, también mostramos que no entendemos quiénes somos nosotros. La condición humana. Los seres humanos somos rebeldes y pecadores y enemigos de Dios. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Pregunta Jeremías, tercera pregunta. Laméntese el hombre en su pecado. Hombre viviente, la idea es de los que han sobrevivido, los que todavía están vivos, porque han muerto muchos en esa invasión de los babilonios. Y lo que está diciendo Jeremías es, ¿por qué ustedes que están vivos, que no han muerto, por qué se están quejando? La palabra lamentarse acá es quejarse, expresar quejas, disgusto, descontento hacia Dios. Aparentemente Jeremías, que es testigo ocular de todo esto, está mirando la devastación, las ruinas todavía humeantes de Jerusalén y está viendo sobrevivientes que en lugar de estar agradeciendo que no han muerto, están levantando un puño al cielo enojándose con Dios. ¿Por qué se lamenta o por qué se queja el hombre sobreviviente? Quéjese el hombre en su pecado. El hombre no debe quejarse. Los que todavía estamos vivos, que no nos ha agarrado nada todavía, no deberíamos quejarnos, no deberíamos sorprendernos.
de cómo puede ser que Dios haga esto. ¿Saben qué? Nosotros deberíamos sorprendernos cómo puede ser que yo todavía estoy vivo. ¿Cómo puede ser que, siendo que este es el mundo de Dios, que Dios sabe todas las cosas, que Dios conoce perfectamente mi corazón y el tuyo y mis intenciones, mis motivaciones, y Dios es santo de ojos para ver el mal, dice la Biblia? ¿Cómo puede ser que yo esté vivo en el mundo de Dios? Esto es lo que yo me refiero con otro paradigma completamente distinto. Lo sorprendente no es que mueran personas, sino que estemos vivos algunos todavía, siendo las cosas como son. Si deberíamos quejarnos por algo, en todo caso deberíamos quejarnos por nuestro pecado, dice este texto. Porque por culpa nuestra vienen estas cosas. Por la maldad del ser humano es que Dios está airado y Dios derrama su juicio sobre la tierra, aunque no los derrama tanto como debiera. Lo sabemos. Si examinamos un poco nuestras vidas, nuestros caminos, enseguida nos tendríamos que dar cuenta, si somos honestos intelectualmente, que nosotros merecemos ser borrados de esta tierra. Cuando nosotros decimos, si existe Dios, ¿por qué hay tanto mal en este mundo? Tenemos que tener mucho cuidado porque hay mal en mi corazón también. Y lo que estamos sugiriendo, si Dios, para demostrar que Él es Dios y que es justo, debería quitar el mal de este mundo, yo estoy sugiriendo que me debería quitar a mí también, como lo hizo alguna vez cuando envió un diluvio sobre este mundo. Todos deberíamos estar muertos, porque todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, dice la Biblia, cada cual se apartó por su camino. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados de Dios. Por eso es que Dios derrama sus castigos sobre la humanidad. Dice en Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. La palabra ahí voluntariamente traducida es de corazón o de gusto. Dios no aflige de gusto porque le gusta. Él no es un sádico que le gusta ver a los seres humanos sufrir. Todo lo contrario. Lo hace para castigarnos porque necesitamos que se nos castigue. Poquito antes del diluvio, que fue uno de los castigos más universales, quizás el más universal hasta ahora, hasta que venga el fin del mundo. En Génesis 6:5, justo antes del diluvio, dice Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese es el diagnóstico que Dios hace, y manda el diluvio. Y si leemos esto con cuidado y pensamos, no es muy diferente a lo que es hoy. Y se nos dice que antes que venga el fin va a ser como en los días de Noé. Va a ir aumentando la maldad de una manera terrible, terrible. Porque un día es como cuando el cristianismo empezó a conquistar el mundo en un sentido, convirtiéndose personas al cristianismo, es como que la maldad se refrenó. Pero estamos volviendo a esa época precristiana, donde había en todo tipo de vicios y pecados, tanto en Grecia como en Roma, que había todas esas fiestas de orgías sexuales y borracheras y todo tipo de cosas, maldades. Y también los romanos tiraban a la basura a los bebés cuando no los querían, como si fuera hoy un equivalente al aborto. Una barbaridad, promiscuidad de todo tipo. Tremendo. Hasta las relaciones sexuales con menores de edad eran completamente aceptadas. Y estamos muy cerca de que esto pase también en nuestra cultura. La poligamia, etcétera, etcétera. Todas cosas de las cuales Dios dice que son aberraciones. Así estamos llegando a lo mismo en nuestro empecinamiento por no hacerle caso a Dios. Redefinimos todo, el valor de la vida humana. Hoy vale más, es más fácil matar un bebé que sacrificar un perro. Se cuida más a un animal que a un ser humano. Tremendo. Se ha redefinido todo hasta lo que es el matrimonio, según lo que Dios ha hecho. ¿Y pensamos que Dios nos va a aplaudir? No, claro que no. Es poco. Es poco la reacción que estamos viendo en cuanto a sabiendo cómo es la santidad de Dios y su justicia. Es poco. Si existe Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, sí existe Dios. Esta pregunta, de nuevo, surge de una perspectiva incorrecta. Dios existe y suceden estas cosas porque Él existe y Él las está mandando. No es Dios lo que usted piensa que es. No necesariamente.
Y tampoco usted es lo que piensa que es, ni yo soy lo que a veces pienso que soy. Nosotros los seres humanos somos más malos de lo que pensamos. Entonces uno podría decir, bueno, si Dios hace lo que quiere, y todo lo que pasa, tanto lo bueno como lo malo, todo viene de Él, y nosotros somos pecadores que merecemos un castigo y hasta que Dios nos haya borrado el mapa, ¿por qué es que algunos los castiga y otros no? ¿Por qué algunos mueren y otros viven? ¿No parece injusto eso? Bueno, noten ustedes los 3 versos que siguen y hablamos de eso entonces. En primer lugar, decíamos, no comprendemos quién es Dios, el carácter de Dios que es soberano, es santo, es justo. En segundo lugar, no comprendemos la naturaleza humana, la condición humana, somos pecadores y rebeldes. En tercer lugar, yo creo que cuando preguntamos esto también, si Dios no es injusto, ¿por qué no hace algo con la maldad? Tampoco comprendemos la compasión divina. La compasión divina. Dios, a pesar de estar enojado con la humanidad, a pesar de tener razón para vengarse si Él quisiera, de manera justa contra nosotros y liquidarnos a todos como un juez, a pesar de eso la Biblia nos dice que Dios todavía tiene compasión y misericordia de los seres humanos. Y por eso cuando preguntamos esto, si existe Dios, ¿por qué no hace algo? Es que tampoco entendemos ni quién es Dios, ni nuestra condición, ni la compasión, en qué consiste la compasión de Dios. Dice el verso 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en el cielo, en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos rebeldes. Tú no perdonaste. La respuesta correcta del ser humano al comprender que Dios hace lo que quiere, que lo que pasa está pasando porque Dios quiere, entonces se pregunta, ¿y por qué estará pasando esto entonces? Y entonces deberíamos mirarnos hacia nosotros y decir, no, la queja no es contra Dios, Dios no está haciendo lo malo, nosotros hacemos lo malo. Por eso pasan estas cosas, son consecuencia de nuestra maldad. Entonces la reacción a eso debería ser buscar a Dios en arrepentimiento. Si el problema somos nosotros deberíamos examinarnos nuestra vida, dice aquí, deberíamos arrepentirnos con sinceridad y deberíamos confesar pecado a Dios. Eso es lo que está aquí, 4 pasos. ¿Sí? Examinarnos, dice aquí, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos, examinemos nuestros caminos, nuestra manera de andar, nuestra forma de conducirnos. De verdad pensemos, no pensemos en los demás, pensemos en nosotros. Delante de Dios estoy en falta delante de Dios, claro que sí. Y entonces dice, busquemos y volvámonos a Jehová. La palabra volvamos es el verbo sub, volverse, que es la palabra arrepentirse. Esto describe en el Antiguo Testamento lo que es arrepentirse, volverse a Dios, humildemente pidiéndole a Dios perdón. Por eso dice el verso 41, habla de la sinceridad. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Esto es algo de corazón. Nosotros, el genuino arrepentimiento no es solamente un pesar, tiene razón, qué barbaridad. Es de corazón sentir ese dolor que a la vez me lleva a mí a reconocer que necesito a Dios, que yo he fallado a Dios y busco a Dios de corazón. Levantar las manos a Dios implica orar a Dios. Y oro a Dios, Señor, por favor, perdóname. Señor, te necesito. Tú eres Dios y no yo. Tú eres justo y yo soy un pecador. Y termina con una confesión, dice el verso 42, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Eso es una definición tremenda. No de uno u otro pecadito que has cometido, sino de tu condición, de mi condición. Nos hemos rebelado, somos rebeldes, fuimos desleales. Esto lo dice el pueblo de Israel, en plural, como comunidad, como pueblo de Dios, fueron desleales. Nosotros somos iguales a nuestro Creador. Tú no perdonaste. Dice acá, y bueno, esto es un análisis de lo que ya pasó. Ya destruyó Jerusalén, ya destruyó el templo. Ellos no se arrepintieron de corazón. No se arrepintieron de corazón. Mire, casi terminando, por la gracia de Dios yo soy un cristiano, fui ateo hasta los 17 años, soy hijo y nieto de ateos y sé lo que piensa un ateo, lo he escuchado toda la vida y lo he pensado yo también. Y el gran argumento del ateísmo no es que no se puede demostrar que Dios existe, porque no se puede tampoco demostrar que no existe. El gran argumento de un ateo es que es la maldad, es lo que ellos llaman el argumento moral.
si existe Dios, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Ese es el argumento. Y eso surge de una incomprensión de quién es Dios, también de una incomprensión de quién soy yo y quiénes somos nosotros, pero también de una incomprensión de lo que es la compasión de Dios. Dios un día destruyó el mundo por un diluvio y prometió que no lo iba a volver a hacer de esa forma. Y la Biblia nos dice que hasta ahora Dios no hace nada como nosotros quisiéramos que haga, que sería sacar a todos los malvados de este mundo, sin pensar, porque no nos conocemos a nosotros mismos, que no hay justo ni un uno. Deberían morirse todos los seres humanos, todos, no algunos, todos. No entendemos lo que es la compasión. La Biblia dice, les leo textual, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál es la promesa? De venir y destruir todo, porque va a venir a destruir todo Dios. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. La razón es por la cual Dios todavía no ha derramado su ira todavía más y más abundantemente, es porque está buscando que se arrepientan más personas. Y esto que está pasando hoy con esta pandemia es una de esas formas que Dios usa para procurar que algunos se arrepientan, para hacernos despertar a la realidad, para tener compasión de nosotros. Es como un aviso, un nuevo aviso. Ojo, que un día, viene pronto ese día, se va a cerrar la compasión y se va a aplicar el juicio. Ojo con eso. Dice Lamentaciones 3:21, Jeremías reflexiona en medio de todos esos estragos que está viendo, cadáveres, olor a carne quemada y todo eso, ustedes saben, imagínense. Y dice Jeremías, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La razón, piensa Jeremías, por la cual todavía yo estoy vivo y todavía veo a algunos deambulando por acá y algunos todavía no han muerto, es porque Dios tiene todavía misericordia en medio del juicio y el castigo. Porque Dios es fiel. Y pueda seguir ustedes leyendo allí, hablando de la compasión de Dios. La compasión siempre es confusa. Dice que un profesor le dijo a sus alumnos a principio de año, bueno, yo me manejo así con ustedes dentro de 2 meses me van a entregar un ensayo, una investigación, tal día. Dentro de 4 meses me van a entregar el segundo ensayo, tal día. Y a fin de año van a entregar el ensayo final, tal día. Bueno, llega la primera fecha. Algunos el profesor se para y dice, bueno, por favor, es el día de entrega, entreguen acá. Algunos pasan, entregan el ensayo. Y uno tímidamente levanta la mano y dice, profe, yo no llegué, ¿me puede dar algunos días extras? Me dice, no, lo siento, yo ya les aclaré. A principio de año les dije, tal fecha iba a ser la entrega. Por favor, profe, sea bueno. No, en serio. Y se levanta otro y otro y otro y al final son como 6. Dice, por favor, profe, sea bueno, una semana, denos una semana. Ok, muy bien. Les voy a dar una semana, pero por favor no lo tomen como un hecho. Miren que la próxima vez no voy a ser tan flexible. Sí, profe, usted es buenísimo, y lo aplauden. Y todos celebrando, qué bueno que es usted, profe, qué grande, es el mejor profe que hemos tenido, etc. Llega la segunda instancia y pasan algunos a entregar, pero menos que los que habían hecho al principio. Ya la pila es más finita. Y entonces se levanta uno y dice, profe, por favor, nos tiene paciencia un poquito, misericordia, ténganos compasión. No, dice él, yo ya les dije la otra vez, les perdoné esa vez, fue una excepción. Pero ya no. No, profe, dale, profe, usted es bueno, usted ya lo hizo una vez, hágalo de nuevo, profe. Y ya eran como 20 los que no habían cumplido. Y al final el profe dice, ok, está bien, pero miren que la última, el examen final, el trabajo final, ahí no hay forma. Les digo, les aviso que esto es una excepción. No va a haber otra excepción, no más. Sí, profe, sí, usted es bueno, usted es buenísimo, usted es buenísimo. Llega el fin de año y ya casi nadie entrega a tiempo. Y el profe dice, por favor, los trabajos. No, profe, yo lo voy a hacer la semana que viene. No. Sí, profe, no, yo les avisé. Les avisé en el primer trabajo, fui bueno, fui compasivo en el primero, fui compasivo en el segundo, pero yo les dije que la tercera vez no lo iba a hacer. No, profe, por favor. No, lo digo en serio. Lo digo en serio.
Y todos siguen y siguen insistiendo pensando, bueno, ya va a aflojar, hay que insistir y eso es todo. Y el profe dice, no, en serio lo digo en serio. ¿Quién no lo tiene? Y saca la libreta y empieza a desaprobar a los que no lo tienen. Y entonces cuando los alumnos ven que la cosa va en serio, se empiezan a parar y ya no aplauden nada, sino que lo empiezan a acusar. Usted es injusto, profesor. ¿Cómo nos va a hacer eso? Eso está mal. Y el profesor dice, no, momento. En este momento estoy siendo justo. Lo que pasa es que en la primera entrega fui misericordioso, la segunda entrega fue misericordioso. Ahora estoy siendo justo. No confundan falta de misericordia con injusticia, porque son dos cosas distintas. Y ese es el gran problema con los seres humanos, con nosotros que tenemos pensamientos demasiado humanos de Dios. Dios no es como vos y como yo. Dios es el creador y un día usted y yo le vamos a dar cuentas a Dios. El día que nos toque morir vamos a estar frente a Él dando cuentas y habrá un juicio final. Y si usted muere en sus pecados, usted estará perdido para siempre en el infierno. Y un día Dios vendrá a este mundo y ya se acabará la misericordia y va a destruir todo. Y esto que estamos viendo ahora no es nada en comparación. Esto en realidad es casi un aviso de que viene algo peor si no nos arrepentimos. Por eso Jeremías comprende y dice, ve esto como una oportunidad. Y por eso en estos versos 40, 41 y 42 hace un llamado al arrepentimiento. Consideremos nuestros caminos, examinemos nuestros caminos y busquemos a Dios de todo corazón y volvámonos a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hagámoslo de corazón. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios en los cielos. Y reconozcamos que hemos sido rebeldes. Nos hemos rebelado contra Dios. Y entonces pidámosle a Él que nos perdone de todo corazón. Miren, como conclusión, si Dios no vaciló en castigar a su pueblo amado, el pueblo de Dios, los judíos, les dio un juicio tan severo, ¿por qué no habría de castigar a quienes persisten en pecar, persisten en darle la espalda con tanta soberbia? ¿Por qué no habría de hacerlo? Y aún más, un argumento más y más fuerte, si Dios no libró a su propio Hijo de la cruz, no evitó que estuviera en la cruz, sino que lo mató en la cruz, porque de nuevo, si entendemos quién es Dios, Dios puso a su Hijo en la cruz, porque Dios lo podría haber quitado de ahí. El Hijo mismo se puso ahí porque Él es Dios, Jesús. Él podría haber llamado una legión de ángeles, le dice a Pedro, y lo podría haber librado. Él podría haberse bajado de la cruz, no lo hizo. Necesitamos una nueva perspectiva, un nuevo paradigma para ver las cosas, y lo que sucede en la cruz, ese día, ese viernes, en esa cruz, Dios colgado en la cruz, Dios el Hijo, Jesucristo colgado en la cruz, nos puede dar esa perspectiva que necesitamos. Cristo murió en la cruz porque Dios es más santo de lo que nos imaginamos. Cristo murió en la cruz porque el hombre es más pecador de lo que nosotros creemos y pensamos. Cristo murió en la cruz porque las consecuencias de nuestros pecados son más graves de lo que pensamos. Claro que sí. Pero también Cristo murió en la cruz porque la compasión de Dios es mucho más grande que todos los pecados que usted pueda reconocer en su vida. Por eso hay un llamado tan hermoso. Esto es algo muy sobrio, muy serio. No juguemos con Dios. No juguemos con Dios. Busquemos a Dios mientras se puede encontrar. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el momento que usted tiene la posibilidad, si está escuchando esto, de examinar su corazón y quebrantarse delante de Dios y pedirle perdón de corazón. Muchas personas han hecho la famosa oración pidiéndole a Jesucristo que sea el Salvador, pero dice en la Biblia, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. El problema, y lo veo yo cuando escucho sermones en internet de pastores que no enseñan la palabra. Y al final les dicen a la persona, repita esta oración conmigo, y le dicen, usted ahora es salvo porque hizo esta oración, pero nunca le dio contenido a eso. Si usted está confiando en que un día hizo una oración, por favor tenga mucho cuidado. El pueblo de Israel confiaba de que porque tenían el templo no les iba a pasar nada. Ellos decían, nosotros somos de Dios, pero era todo externo, no de corazón. Asegúrese de que Dios le ha perdonado sus pecados, asegúrese que se ha arrepentido de sus pecados y ha
corrido a Dios, ha abrazado a Dios a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y Él es la única escapatoria. Y esto que está pasando hoy es de la mano de Dios para despertarnos de este sueño, de este letargo, de esta estupidez inducida por la cultura en que vivimos, para pensar que no importa, Dios no ve, Dios no está, Dios no existe. Sí que existe, existe Dios. Y estas cosas pasan porque existe Dios y está en su trono. Y son un aviso de que pronto vienen cosas peores. Y si no vienen esas cosas y nosotros vamos a Él, agárrese, porque lo que se viene es mucho peor que esto. Y no sea hipócrita, no seamos hipócritas, rasgándonos las vestiduras porque están muriendo 100 personas, 200 personas, miles de personas, cuando estamos matando 56 millones de bebés por año. 56 millones de bebés por año mueren en este mundo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, Señor, danos a todos la claridad mental para pensar, para ser humildes y considerar que es muy posible que estemos equivocados en nuestras percepciones y que confiemos en tu palabra revelada, en lo que ella dice, de quiénes somos, de quién eres tú y qué es lo que has hecho en la cruz, que lo que ha hecho Cristo muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, que eso es el único camino para ir al cielo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, que podamos creer de corazón que somos pecadores, que merecemos un castigo, pero que ese castigo lo recibió Cristo sobre la cruz y resucitó al tercer día para perdonar a quienes van a Él arrepentidos de sus pecados, pidiendo perdón y confiando en Él como Salvador. Por favor, Señor, concédenos salvación. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.